El Centro Alternativo de Información, el AIC, es una organización palestina-israelí conjunta que fue fundado en 1984. Hoy es la única organización conjunta que trabaja a ambos lados de la línea verde. Lo que nosotros hacemos es más que nada diseminar información sobre la sociedad palestina, la sociedad israelí, el conflicto, las relaciones sociales y las posibilidades de cambio. Aparte de eso, el AIC trabaja como un puente de cooperación entre palestinos e israelíes, pero saliendo no de la premisa del diálogo, sino saliendo de la suposición que para poder movernos hacia un futuro más humano es necesaria una cooperación en la lucha por el cambio. Y en eso estamos, ¿no? En crear, de utilizar la información como una herramienta de cambio, de poder apoyar la coordinación israelí-palestina en diferentes luchas y también, un poquito empezamos a hacer ahora, también de llevar adelante un cambio en lo que llevamos de la cultura de guerra a una cultura de resistencia, a una cultura de paz. Son 27 años. Sí. Y el proceso parece ahí encallado, ¿no? Eso no desanimaría a cualquiera, casi 30 años de un proyecto que no acaba de... Bueno, nunca supusimos que nosotros éramos quienes íbamos a cambiar la situación, pero sí nos veíamos, el AIC se veía como una herramienta para los movimientos sociales. El AIC, como organización, nacimos en un momento muy peculiar de la historia, que es ese espacio que va entre la parte dura de la guerra del Líbano, de la invasión israelí al Líbano en el 82, y el principio de la primera intifada. Era un momento donde Israel estaba estancado en el Líbano, la OLP había sido forzada a alejar el Líbano, pero no había sido destruida. Un momento de estancamiento muy parecido al donde estamos hoy. Ahí fue cuando Shimon Peres comenzó su largo camino de negociaciones y se hablaba de una conferencia en Londres donde el rey Hussein representaría a los palestinos. Y vemos lo que pasaba a nivel de medios, ¿no? Que noticia con respecto al conflicto es o violencia o diplomacia. Nosotros veíamos que había un movimiento popular palestino ya muy organizado y un movimiento por la paz en Israel también muy organizado, muy movilizado. Y nuestro objetivo era informar no sobre violencia, no sobre diplomacia, sino qué pasa a nivel de bases, de qué manera reaccionan los pueblos a lo que está pasando. Ese se diría a lo que está por pasar. Y esos fueron el proyecto nuestro. Ese es el proyecto nuestro, cuando nuestro objetivo es ser una herramienta a movimientos sociales, a individuos, a gente que está movilizada por un cambio y no ser el agente de cambio en sí. Y han pasado muchos años, han llegado las nuevas tecnologías, Internet, ese intercambio fácil a través de los ordenadores influye en vuestra forma de trabajar, porque ahora casi que nadie sale de casa, ¿no? Todo se hace por Internet, ¿no? Ya, también, pero también la gente a veces cada tanto sale, aunque sea para tomar un café. Como en nuestro trabajo nos fuimos adoptando las nuevas tecnologías, ¿no? Dejando de lado más y más el papel como medio de expresión, yendo hacia más trabajo en internet, de audio, de videos, cambiando nuestro esfuerzo hacia aquel lado y poder ver de qué manera las nuevas tecnologías sirven a nuestro propósito. Hoy por hoy la mayor parte de nuestro trabajo está siendo publicado por internet y no en papel. Los árboles contentos. Lo digo porque a nivel de barreras, de fronteras, de controles, se ponen todas las pegas para que la gente vaya entre Israel y Palestina, ¿no? En cambio, los datos de Internet circulan y no creo que les pongan barreras, ¿no? ¿O sí? No hay ningún tipo de barrera en
Es más, el problema con la información... No hay checkpoints en Internet, Claro. ¿no? No hay checkpoints en Internet, ¿no? Claro, pero no hay ninguna barrera para el Internet, no hay ninguna manera de tener información. Es más, toda la información, o gran parte de la información sobre el conflicto israelí-palestino está ahí. Quien quiera datos, cuántas casas fueron demolidas, cuántas personas matadas, cuántas bombas hubieron, el dato que quieras sobre que quieras está en Internet, serían 15 minutos de búsqueda al máximo. El problema no está ahí. El problema está que el conflicto israelí-palestino no es sobre los números llanos, sobre los números secos. El conflicto es sobre la actitud de sociedades que se encuentran en el conflicto. Y eso ya no se encuentra en el Internet. Y nuestro trabajo ahí no es publicar datos por datos, sino intentar explicar o decir en árabe a los palestinos, al mundo árabe, qué es la sociedad israelí, cuáles son sus contradicciones, y en hebreo, al revés, qué es la sociedad palestina, cuáles son sus contradicciones, cómo funciona, cómo son las maneras de la gente de organizarse, y eso también sacarlo en inglés, castellano, italiano, hacia el extranjero, para llevar más adelante una comprensión de la actitud social, no del dato. El dato todo el mundo lo tiene y existe todo el tiempo. Todo esto de Internet, todas estas nuevas tecnologías, parece que están en la raíz de algunos de los movimientos que se han producido en países árabes y que han producido algunos cambios, algunas revueltas, sobre todo en Túnez, Egipto y también en otros países, ¿no? ¿Eso puede producirse también? ¿Tiene alguna incidencia en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿El Internet o los cambios que hubieron en Egipto? Las dos cosas. Bueno. Las tecnologías de información llegaron a Palestina antes que el resto del mundo árabe. Me imagino un poco que el uso, o sea, los medios dieron demasiada importancia al uso del medio electrónico como motivo de cambio y aminoraron la importancia de las razones de base que llevaron a los levantamientos. El Internet, Facebook, bloggers, etc. es un instrumento de intercambio de información que permite a la gente dialogar. Las razones de por qué la gente se va a la plaza y está dispuesta a confrontar una policía o situaciones más duras no tienen nada que ver con el medio, sino con las realidades en las cuales las personas se encuentran. De cierta manera, sí, el medio influye en la posibilidad de llamar a la gente, de tener una llamada anónima, o sea, mejor dicho, una llamada semi-anónima. No es un cartel en la calle, sino por Facebook se le manda a un amigo, que se le manda a otro amigo, que se le manda a otro amigo, y eso va multiplicando de gente que está más o menos en la misma esfera. Y eso vimos en la movilización del 15 de marzo, que fue una movida de jóvenes palestinos en Ramallah y Belén, a favor de la unidad nacional y contra la ocupación, donde miles de jóvenes salieron a la calle a manifestarse contra la ruptura Hamas-Fatah y a favor de poder llevar adelante una lucha contra la ocupación. Y a ese nivel sí tuvo una influencia el tema de Internet, Egipto, el uso de Facebook como instrumento de movilización. La autoridad palestina reaccionó prohibiendo llamar a las manifestaciones en Facebook. No sirve de nada porque nadie sabe cómo se llama en Facebook. Hay unos cuantos burócratas de la autoridad que no creo que nunca hayan tocado el Facebook, o sea, de qué se trata. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que vemos también es la influencia del levantamiento de Túnez y Egipto, que creó una expectativa de cambio. Bueno, por un lado, la juventud veía un ejemplo en lo que estaba pasando en Maidán del Tahrir, un ejemplo en el que se puede luchar por la democracia. Por otro lado, los cambios en Egipto comienzan ya a dar su lugar en un cambio de actitud del gobierno egipcio hacia los palestinos.
los acuerdos de paz con los Fatah no podrían haber sido dados si no hubiera sido porque hubo un cambio de gobierno en Egipto que tiene un mejor balance entre las dos organizaciones. Y eso es para Israel un problema, porque ya no se trata de dictaduras con quien se puede negociar más allá de la opinión pública, sino de gobiernos que tienen que tomar en cuenta de una u otra manera la opinión pública. Y la opinión pública en el mundo árabe no es pro-israelí. Y ese pacto Hamas-al-Fatah, ¿cómo lo valoras? ¿Qué repercusiones tendrá? De momento parece que al gobierno de Israel no le hace mucha ilusión, ¿no? Los prefería divididos, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy bien qué pasará, ¿no? Bueno, Israel no quiere negociar con la autoridad palestina. Es más, Israel no tiene nada que negociar con la autoridad palestina. Porque ya hace mucho tiempo que cualquier tipo de conclusión que las negociaciones lleven sería un gran problema para la política interna de Israel. Sea quien sea el primer ministro, y llevaría a una confrontación interna en Israel, ya sea política o ya sea más violenta. En Israel se notó por cuestiones así un primer ministro. Así que lo que todos buscan es mantener el status quo, mantener el balance, y no se puede negociar con la autoridad palestina porque eso rompe el balance. Entonces los acuerdos Hamas-Fatah sirven de una excusa más a Netanyahu por qué no negocia con la autoridad palestina. Por otro lado, ya hemos visto que por lo menos Europa ya no cumple eso. En Londres, en otras capitales europeas, se demandó a Israel entrar de vuelta a las negociaciones. Y ese es el gran problema de Israel. Así que desde la perspectiva diplomática no va a tener ningún impacto porque no estaba pasando nada. Y un impacto va a haber en el momento que haya suficiente presión, ya sea de la opinión pública occidental a través de campañas como BDS, el boicot, sanciones, campañas así más duras, o a través de presiones de gobiernos para que el gobierno israelí entre en negociaciones. Internamente, el pacto Hamas-Fatah termina 5 años de discordia, de violencia en ciertos momentos, y permite a los palestinos a presentarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas con una demanda unificada de la declaración y reconocimiento de un Estado palestino por parte de la comunidad internacional. Eso también crea mucha tensión en Israel, porque se crea toda una cuestión legal. ¿Qué va a pasar después que la Asamblea vota? Todo el mundo sabe que un voto en la Asamblea no llevará ni puede llevar de inmediato al establecimiento del Estado palestino. Por otro lado, se crea la entidad. Y Israel ya no está hablando con una entidad, con una autoridad palestina que es una especie de concesión que hizo Israel, sino con una entidad que tiene una existencia objetiva en la comunidad internacional. Así que todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar en septiembre. En 1948 las Naciones Unidas crearon a Israel, si no me equivoco, ¿no? Es un poco diferente. No sé, diferente de que ahora en el 2011 se cree el Estado palestino, sería muy distinto. No, es distinto legalmente, simplemente porque las Naciones Unidas son las herederas de la Liga de Naciones. Y Gran Bretaña tenía el poder en Palestina como concesión de la Liga de Naciones. O sea, el mandato de Gran Bretaña en Palestina era una decisión de la Liga de Naciones al final de la Primera Guerra Mundial. Así que Gran Bretaña devuelve el mandato a las Naciones Unidas para que ésta decida qué hacer con un territorio que teóricamente les pertenecía. Entonces ahí las Naciones Unidas toman la decisión del establecimiento de 2 estados. Ahora, las Naciones Unidas pueden estar
establecer una entidad, mostrar la existencia de una entidad política nueva y transformarla en miembro de la comunidad internacional. Eso es lo que pasó con Kosovo, eso es lo que pasó con Timor del Este, eso es lo que pasó con Sudán del Sur. Eso es una... Y ahí se establece el Estado palestino, que se transforma en una entidad objetiva dentro de la comunidad de naciones, y ahí eso va a ser un gran problema, un grave problema para Israel. ¿Te atreves a adivinar qué puede pasar? Hamas y Fatah pactan, hay elecciones, no sé si va a ganar Hamas o va a ganar Fatah, Israel cómo se lo va a tomar. Como dice en un programa de reality en la televisión israelí, está el que llama, el que abre el programa y dice: en este programa todo puede pasar y todo pasará. Es imposible. Es imposible ver cómo se llegará a las elecciones, si habrá elecciones, cuáles serán las contradicciones, si los grupos más radicalizados no harán algo, si Israel atacará o no atacará la autoridad Gaza o otros elementos, cuál será la posición, cómo se mantendrá Egipto, se mantendrá su lugar balanceado o virará más hacia el lado norteamericano que cambia de posición. O sea, la cantidad de variables es tanta que todavía es muy temprano para predecir qué pasará en septiembre. Y porque también, otra cosa, que siempre estamos esperando un poco del impacto instant. Conferencia, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos que suponer, por ejemplo, viéndolo, que desde el evento que lleva el impacto pasa tiempo. La conferencia de Camp David II fue en julio. El impacto fue en septiembre. La consecuencia fue en septiembre. Así que no hay que decir que, bueno, llega la conferencia, se vota, hay una nueva intifada. No, hay que esperar para ver cómo se van cocinando las condiciones después de que se tome una decisión diplomática. Pero se puede ser mínimamente más optimista ahora que hace un tiempo, que antes de ese acuerdo, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que la situación no puede quedar estancada. Y que diferentes actores en la sociedad palestina eligieron salir de este estancamiento por caminos no violentos. Ahora, de cierta manera, la pelota está en el lado de Israel. Si va a reaccionar a lo que pasa en la sociedad palestina con violencia, este es también nuestro trabajo, que es prevenir un desarrollo violento de la situación. Hasta hace poco, Occidente, Estados Unidos, tenían miedo de que en los países árabes, en Egipto, en Túnez, en Argelia, la democracia real llevase a los islamistas fanáticos al poder, ¿no? Esto parece que en los últimos meses está desprestigiándose esa idea, que ya no es tanto así, ¿no? Que se puede aceptar democracias normales en países que hasta ahora parecía que eran imposibles y que tenían que mantenerse dictadores al frente de ellos, ¿no? No sé si eso también va a afectar un poco la visión que se tiene de Hamas o de... Bueno, alguna vez le preguntaron a Gandhi qué pensaba de la cultura occidental. Entonces Gandhi respondió una idea interesante. Muchas veces la representación del mundo árabe y musulmán en la prensa occidental responde a dos elementos. Uno son intereses creados y otros son prejuicios sobre las sociedades árabes. Y siempre poniendo todos los gatos en la misma bolsa, ¿no? Un Pakistán tribal junto con un Egipto urbano, junto con un Marruecos rural. Lenguas, idiosincrasias, sociedades tribales, sociedades urbanas, y sobre todo eso le ponemos así la coronita del Islam, al quien dividimos entre los radicales y los moderados, que no es así. Nunca es así, porque lo que sí es que hay relaciones políticas. Ahí está la lucha de sociedades por sus derechos, gobiernos corruptos, movimientos contra la corrupción, una población que en ciertos lugares sí tiene altos niveles de educación, como lo que es Egipto,
lo que es Tunisia, mucha gente emigrada que ha vuelto o que ha vivido parte de su vida en países donde tuvieron acceso a la educación. Por otro lado, también conservadores religiosos y que no son en ninguna manera muy diferentes de un católico conservador duro en este país, acá en la península ibérica. Y de su posición diferente, que no sea un católico conservador puede ser de izquierda y de derecha. En el conservadurismo social no es necesariamente mal para esas cosas, ¿no? Y lo mismo pasa en el mundo árabe. El problema estaba que dentro del contexto dictatorial, muchas veces los partidos islámicos, por su carácter, por el espacio que ocupan, se habían transformado en un refugio para la oposición. O sea que el gobierno del Estado Islámico no puede cerrar una mezquita y el partido islámico se encuentra en la mezquita. Eso era un vínculo, un método de la oposición. Pero lo que vimos cuando los dejan de gobernar es que no se trata de partidos, por lo general, de partidos radicales que llevan a un gobierno extremo, sino más bien de partidos conservadores, como Turquía. Pero eso también tiene mucho que ver con las condiciones del país. En Turquía el movimiento islámico llega al gobierno, se transforma en un gobierno conservador de derechas, un gobierno de la ley y el orden, le dejaron gobernar, hicieron su gestión. En otros países hubieron intentos de golpe de Estado como Argelia, que gana la oposición islámica, golpe de Estado, una guerra sangrienta. En Palestina, donde gana el movimiento islámico, un avance israelí, una guerra. Así que las condiciones son las que van a marcar qué es lo que va a pasar. Después, en oposición a regímenes dictatoriales, tenemos diferentes colores de partidos islámicos, desde los quietistas, como viene a ser el Hizb ut-Tahrir, hasta los violentos, lo que viene a ser el Jihad islámico. Así que sería muy difícil de hablar de una. Ahora, por otro lado, está siempre que los gobiernos occidentales suponen que solamente el hombre blanco está verdaderamente preparado para la democracia. Creo que no. Creo que justamente fuera de los espacios clásicos de Occidente vemos desarrollos democráticos, mientras que en los países occidentales vamos viendo cómo se contrae la concepción de democracia y derechos humanos. Y en ese nuevo escenario, el Centro de Informaciones Alternativas vuestro, ¿va a cambiar la forma de trabajar? ¿Tenéis otros planes? Nosotros seguimos trabajando como lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Por un lado informando, creando herramientas para la sociedad civil, para los movimientos populares, que les permitan conocerse mejor y comunicarse. Por otro lado, sí, intentando promover una cultura alternativa, una forma alternativa de ver el conflicto. Y es lo que hicimos, es lo que hacemos. Y vamos a ver.